La PlayStation 2 fue una gran consola, y eso nadie lo puede negar. Con un gran catálogo de juegos de distintos géneros, tanto exclusivos como multiplataformas. Y acá en Latinoamérica, era una consola bastante popular y muy adquirida en ese entonces. Si bien en parte de su éxito en Latinoamérica era por los grandes exclusivos que ofrecía, principalmente era por lo fácil que es piratear la consola. Y gracias a esto, la gente pudo descomprimir los juegos de estos discos, para usarlos en discos vírgenes y ganar más plata, en base a la venta ilegal de juegos piratas. Pero en este video no vamos a hablar de eso, ya que lo abordé en videos anteriores, y en un shorts. Sino que voy a hablarles de dos juegos que marcaron mi infancia. Porque, 1, caricaturas, y 2, cooperativo. Y como vieron bien en la miniatura del video, voy a hacer una review nuevamente del videojuego de Bob Esponja, la película, el videojuego, y de Mortal Kombat, Shaolin Monks, en uno solo. Y por si se lo preguntan del por qué no lo hice por separado, o en diferentes partes, en vídeos diferentes, es porque bueno, es mi video, y lo otro, es que yo ya hice unos vídeos de estos juegos, anteriormente, pero que, lamentablemente, envejecieron horriblemente mal. Ya que más que hacerle una review, parece que hice más como una especie de resumen de los dos juegos enteros. Además de eso, próximamente se vendrá una nueva review de otro juego que jugué en mi infancia, y en un futuro, una review entera, de una trilogía de juegos de una misma franquicia, que compré en Steam. Pero eso será para otro momento. Sin nada más que decir, que comience el video, y que corra la intro. Comencemos por Bob Esponja, la película. Bob Esponja, la película, o Bob Esponja, la película, el videojuego, es un juego que, como dice en el nombre, está basado en la famosa película de la esponja amarilla de Nickelodeon. Este juego fue desarrollado por Heavy Iron Studios, quien anteriormente desarrollaron Bob Esponja, Batalla por Fondo de Bikini, lo cual le dan algo de experiencia en crear juegos de esta franquicia de caricaturas. Y publicado por la ya extinta THQ, que años más tarde, renacería como THQ Nordic. Además, Heavy Iron Studio, se encargarían de hacer las versiones de sobremesa, que es, la de PlayStation 2, la de Xbox, y la de GameCube. Sé que tuvo otras versiones, como la de Game Boy Advance, desarrollado por WayForward Technologies, y la de PC, desarrollado por AWA Games, y Aspyr, para Mac. También existe un juego de navegador de la película muy desconocido, bajo con el nombre de Bob Esponja, la película, juego 3D, desarrollado por 3D Group. Y todas las versiones se lanzaron en 2004, el mismo año de la peli, pero en diferentes meses. Pero en este video solo se va a enfocar en la versión de sobremesa, en específico, la de PlayStation 2, que fue la primera consola que tuve y que probé por primera vez este juego. Ahora pasemos a la historia. En sinopsis, la historia trata de que Bob Esponja, junto a su mejor amigo, que es Patricio Estrella, van hacia una travesía, llena de peligros, hasta llegar hacia donde está la corona del rey Neptuno, que fue robada por Plankton, que le echaría la culpa a Don Cangrejo, para encubrirlo del robo. Atraviesan ciertos obstáculos, como el bar de los tipos rudos, la fosa profunda de los monstruos, Ciudad Caparazón, y, de regreso a Fondo de Bikini para completar la misión y que todo vuelva a la normalidad. Como es un juego basado en una película, obviamente va a haber cambios, o hasta agregar cosas nuevas, que no están presentes en el filme. Un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, es un nivel entero, que es un sueño tanto de Bob Esponja, como de Patricio. Cosa que no está en la película original. Además de eso, mantiene ciertas cosas, tanto de la serie, como de la película. Cosas como el humor chistoso y algo absurdo, están presentes en este juego. Hasta hay diálogos que pueden dar algo de gracia. Aparte de que, a lo largo del juego, en algunos de los niveles, podemos encontrar varias referencias. Tanto de la serie, como de la película misma, cosas de la vida real, hasta cosas del juego anterior, o del propio estudio desarrollador. Ahora pasemos a la jugabilidad.
La jugabilidad del juego es la misma que en la anterior entrega, pero con algunos cambios. El juego es un plataformas 3D, de acción y aventura, en la que empezamos en un punto A, hasta llegar al punto B. Pero en medio del camino nos encontraremos con muchas cosas. Ya sea enemigos, objetos coleccionables, hasta retos que podemos desbloquear y pasarlos después. Algo así como un Super Mario 64, pero con Bob Esponja y Patricio como los protas. Y hablando de protas y de personajes jugables, podemos jugar tanto como Bob Esponja, como Patricio. Si bien ambos personajes comparten movimientos básicos, como caminar, correr, saltar, y hacer doble salto. Cada uno tendrá movimientos que son diferentes del uno con el otro, y que lo podemos ir mejorándolos, al obtener cierta cantidad de puntos de hombría. Al conseguir el mínimo de estos, tendremos la oportunidad de mejorar, tanto un movimiento, o la salud de uno de los personajes. Además, tanto Bob Esponja como Patricio, tendrán 4 habilidades en total, y que podremos ir desbloqueándolos en ciertos niveles del juego. Ahora, hablando de los niveles, existen 3 tipos de niveles. Los de plataformas, en la que controlamos tanto a Bob Esponja, como a Patricio, como dije anteriormente. Y, además de eso, tendremos que completar con los objetivos principales de estos niveles, para poder avanzar, hasta llegar al final. El segundo tipo de nivel, son los del Burger Móvil. En estos niveles controlamos el famoso Burger Móvil, o Cangremóvil como se le conoce en español latino en la película. En estos niveles debemos atravesar varios obstáculos hasta llegar al final. Y en cada nivel en la que controlamos el vehículo, el objetivo principal de este, es diferente entre sí. Además, si hablamos de las mecánicas en este, se me hacen algo horribles, no porque los niveles están mal diseñados. Al contrario, casi todos los niveles de la Burger Móvil, me parecen bastante buenos y curiosos. Pero lo que arruina la experiencia de estos niveles, es el propio control del vehículo. La movilidad es incómoda, por el hecho de que el vehículo es muy resbaloso, a la hora de querer doblar, y peor cuando estamos en un terreno que no sea asfalto. También en estos niveles, veremos varios tipos de obstáculos en la que debemos de tener cuidado. Y el tercer tipo de nivel que tiene este juego, son los de deslizamientos. Estos niveles, en mi opinión son los mejores de este juego. Estos niveles se tratan, de que Bob Esponja, y Patricio, usan un objeto, para deslizarse. Lo llamativo de estos niveles en general, es que como vamos a toda velocidad, podemos eliminar a los enemigos que vemos en el camino. Aparte de eso, también debemos de completar los objetivos principales para avanzar en el juego, y también, estos objetivos son diferentes entre sí, en cada nivel en el que presenta esta mecánica. Los controles de estos niveles, no parece tan malos del todo. Aunque eso sí, tenemos que estar atentos, para esquivar algún obstáculo que nos baje la salud, o hasta para hacer un salto preciso. Ahora, volviendo en los niveles de plataformas, se nos presenta varios retos. Están los más normales, que tienen que ver con plataformas, y esquivar los peligros de estos. Pero también hay otros, que lo vemos en casi todos los niveles que presenta esta mecánica principal. Están los retos de combate, que consiste en eliminar hordas, y hordas, de enemigos, para continuar con la siguiente ronda, hasta ganar. Además, en estos retos, hay que tener cuidado de que no nos bajen toda la salud, ya que, en el caso de perderlo todo, tenemos que empezar desde cero. Después están los retos de la esponjíbola, en la que consiste, en controlar a Bob Esponja, hecho bola, hasta llegar al final de este. Lo malo de estos retos, es que, a Bob Esponja, al ser una bola, se controla algo mal, ya que será algo resbaloso, y tenemos que controlar la velocidad de este, en muchas de las ocasiones. Después vienen los retos de los bloques flotantes, en la que controlamos a Patricio, y el objetivo de estos, es saltar en bloque a bloque, hasta llegar a la meta. En estos retos, veremos todo tipo de bloque. En su mayoría, hacernos pasar mal momento. Además de eso, en estos retos tienen un temporizador, en la que, si se acaba, tendremos que empezar desde cero. Otro de los retos que podemos encontrar normalmente en estos niveles, son los retos del salto en bungee, en la cual, Bob Esponja, usará su calzoncillo como una cuerda, y debemos romper unas dianas, para poder avanzar, a la siguiente zona, y destruir más dianas, hasta ganar. Pero ojo, hay que tener cuidado con los peligros de este reto. Y, por último, el otro reto que quiero destacar, es, el reto de la onda sonora. En estos retos, tenemos que usar a Bob Esponja, ya que él, puede usar la onda sonora, para empezar este reto. Nosotros debemos controlar la onda, atravesando varios aros, y fijarnos en el tiempo de la onda.
Ya que, si es que llega a 0, debemos empezar desde 0. Una vez que hayamos atravesado todos los aros en orden, tenemos que golpear una diana. Al hacerlo, ganaremos el reto. Al ganar en estos retos, se otorgará al jugador una Guber ficha, que nos servirá para desbloquear una habilidad nueva para uno de los dos personajes, y para poder progresar en la aventura. Y es casi obligatorio conseguirlas, ya que, si no lo hacemos, debemos ir a un nivel anterior, o quedarnos en el que estamos, y buscar algún reto para poder conseguir uno, hasta alcanzar el mínimo que se necesita. Y como dije hace rato, tanto Bob Esponja, como Patricio, tiene habilidades únicas entre sí. Con Bob Esponja, tiene la habilidad del porrazo, que nos sirve para activar mecanismos, al apretar un botón que está en el aire por lo general, destruir objetos, hasta eliminar ciertos tipos de enemigos. Otra habilidad que podemos obtener con Bob Esponja, es la espongíbola. Con esta habilidad, Bob Esponja tirará una bola amarilla, que nos servirá para activar cierto tipo de mecanismos, o botones que se encuentran lejos, y algo difíciles de llegar. Además, con esta habilidad podemos eliminar a un tipo de enemigo. Y la última habilidad de Bob Esponja, es la onda sonora. Con esta habilidad, Bob Esponja usará una guitarra, y con las ondas de esta, los guiará, hasta llegar a un objetivo. Puede ser, algún botón que no podemos llegar normalmente, a un objeto destruible, o a un enemigo. Ahora, con Patricio, tiene la habilidad de la voltereta lateral, que nos sirve para eliminar a enemigos de una forma un tanto rápida, aparte de que podemos destruir objetos, en una sola dirección continua, y sin parar. Otra habilidad que podemos obtener con Patricio, es el culetazo. Con esta habilidad, podemos apretar botones que están en el piso, para activar algún mecanismo, y derrotar a enemigos que están cerca de nosotros. Y la última habilidad de Patricio, es el de recoger y lanzar. En la cual, Patricio podrá agarrar objetos, y lanzarlos a varios objetivos. Ya sea un botón, un enemigo, o un objeto rompible cualquiera. Además de eso, al tener esta habilidad, podemos lanzar sandías, que nos servirá para todo tipo de cosas, pero, principalmente sirve para activar mecanismos, apretar botones, o usarlos como plataformas. Y el otro objeto que podemos usar con esta habilidad, es, el bloque de hielo. Con estos bloques, nos sirve para congelar la lava, y patinar sobre ella. Gracias a esto, podemos llegar a otros lados de forma fácil, pero debemos de ser rápido en cruzar, ya que, al cabo de unos segundos, el hielo se descongelará por la lava, y podemos perder salud por esto. Estas habilidades, se desbloquean al tener las Guber fichas mínimas como dije anteriormente. Lo más interesante de estas habilidades, es el hecho de que la podemos mejorar. Gracias a unas pesas que hay por todos los niveles, estas pesas se les conocen como puntos de hombría, y al conseguir un mínimo de estos puntos, se nos otorgará una estrella, en la que podemos gastar en una mejora de hombría de una habilidad, o de salud. Al gastarlo en una habilidad, podemos desbloquear cosas nuevas de estas. Y la gran mayoría de estas, consiste en un gran rango de daño, para dañar a los enemigos, y una gran mejora en el daño mismo de estos. Y si lo usamos en la salud, se nos otorgará un punto extra de salud, que será una cangreburger. En total son 3 puntos de salud por personaje, dando así un resultado de 6 para cada uno. Además, hay más formas de conseguir estos puntos de hombría. Aparte de verlos por ahí en los niveles, también estarán en unas cajas, que son suministros de plancton. Entre esos suministros, están las míticas cajas, las cajas con un globo, que lo podemos usarlos como una plataforma provisional, los barriles explosivos rojos, que, con tan solo tocarlos, empezará una cuenta regresiva, que, si se llega a 0, esta explotará, dañando, o eliminando cosas de su alrededor, las teles, que, al estar cerca de estas, se achicarán, pero si estamos lejos vuelven a la normalidad. Y para destruirlos, hay que usar una habilidad, que tenga algo como proyectil. Como la espongíbola, por ejemplo. Y las cajas de metal. Estas cajas son duras, y requiere algún tipo de habilidad para destruirlas. Este tipo de cajas, también se pueden destruir, al usar algún barril explosivo que hay en su alrededor, y, también, lo puedes lanzarlos al vacío para destruirlos, y obtener puntos de hombría. Además, los puntos pueden ser de 1 hasta 50, y además de eso, si estamos en un nivel reciente y que no lo hemos acabado, estos nos darán una gran cantidad de puntos, salvo que, si rejugamos el nivel nuevamente, nos dará unos pocos puntos. Otra cosa que podemos coleccionar en el juego, son los cofres. Que al conseguir uno de estos, podemos desbloquear material extra, en las opciones del menú del juego.
Estos extras pueden variar en cinemáticas del juego, trajes alternos, artes conceptuales, cambios en la jugabilidad, y galería de efectos de sonido. Ahora, nuevamente en las Uber fichas, hay más formas de conseguirlas. Están los retos de los niveles de plataformas que mencioné, pero también hay retos en los niveles del Burger Móvil, y en los de deslizamientos. Pero estos retos suelen ser repetitivos y hasta tediosos. Entre esos retos están el contrarreloj. El contrarreloj consiste en llegar lo más rápido posible a la meta, antes de que el reloj llegue al tiempo mínimo establecido. Después vienen los de atravesar aros. Estos retos en lo general, son considerados como de los peores retos de todo el juego, ya que debes atravesar todos los aros, hasta llegar a la meta. Pero si nos dejamos uno, o nos demoramos mucho en llegar, perderemos el reto, y debemos empezar todo otra vez. Y, por último, están los retos de contrarreloj varonil. Estos retos también son considerados como uno de los peores del juego, por el hecho de que ahora, debes ser aún más rápido, y planear cierta estrategia para llegar a la meta. Hasta el punto de usar algún bug o glitch, para acabarlos antes del tiempo establecido. Ahora pasemos a los enemigos del juego. Si hablamos de enemigos que nos podemos topar en el juego, son bastantes curiosos y con diseños muy peculiares, ya que encajan con la estética de los niveles del juego. Entre estos enemigos, están los critters, que son las medusas. Estos enemigos por lo general son lentos y van siempre a su bola, pero si nos acercamos muchos a estos, nos harán daño. Además de eso, son los enemigos más fáciles del juego, ya que, con un solo golpe, lo derrotas. Después vienen los foggers. Estos enemigos son muy conocidos por la forma muy peculiar en la que estos atacan. Su ataque consiste en tirarse un erupto cerca nuestro, que nos quitará un punto de salud. Y nuevamente, estos enemigos son muy fáciles de derrotarlos, ya que nos da algo de tiempo en esquivar su ataque, para contraatacarlos. El siguiente enemigo es el Slammer. Como dice su nombre, estos enemigos usarán un objeto largo y pesado para aplastarnos, y son rápidos en moverse. En general, estos enemigos harán una especie de zigzagueo, para tratar de confundirnos, y para usar su arma para dañarnos, aunque también es algo fácil de derrotarlo. El siguiente enemigo es el Spawner. Estos enemigos están en ciertos puntos de los niveles, y lo único que harán, es lanzar a los enemigos, a ciertas zonas. Al derrotar a algunos de los enemigos, o si lo derrotamos a todos, el Spawner tirará otra vez esos enemigos que hemos eliminado. Y para derrotarlos, hay que estar cerca de ellos, y golpearlos, para que exploten, para así, de que dejen de lanzar a enemigos. Ahora, empieza los enemigos que son molestosos. El Flinger. El Flinger es un enemigo aéreo, que nos tirará una especie de baba, que, al hacer contacto con esta, nos hará daño, y nuestro personaje, tendrá un efecto resbaloso, por unos segundos. Para derrotar a estos enemigos, es necesario tener una habilidad desbloqueada, como el porrazo, para golpearlos en el trasero, o tener una habilidad mejorada, como el giro, para devolverle los proyectiles de baba. Lo bueno de este enemigo, es que al momento de que haga el ataque, nos dará algo de tiempo, para ir hacia él, y hacerle daño hasta derrotarlo. El siguiente enemigo es, el Spinner. Este enemigo consiste en una persona, con su gusano, que es un perro salvaje. Estos enemigos, harán un giro infinito, hasta hacernos daño. Las formas en la que podemos derrotar a este enemigo, es, tener la habilidad del culetazo con Patricio, o hacer ataques de giro de karate, con Bob Esponja, mientras estemos en el aire después de un salto. El siguiente es el Turret. Estos enemigos, en lo general se ven muy pocos en todo el juego. Consiste en una persona pequeña que está dentro de una lata, y que disparará de izquierda a derecha de forma continua hacia la posición en la que estamos. Es bastante fácil de derrotarlo, ya que con un solo golpe basta. Después viene el Popper. El Popper es considerado para muchos, el peor enemigo del juego. Estos enemigos dispararán unas bolas peligrosas, hacia donde estamos nosotros. Y si nos acercamos a estos, se esconderán rápidamente bajo tierra, para salir por otro lado, y seguir atacando. Lo bueno es que, al momento de moverse por bajo tierra, podremos ver unas partículas de tierra que nos guiará a qué posición van a salir. Para derrotar a estos enemigos, debes de tener una habilidad desbloqueada, como la espongíbola, para atacarlos y dañarlos desde lejos, hasta derrotarlos, o tener el giro mejorado para devolver los proyectiles. El siguiente enemigo es, el Merf. Este enemigo tiene dos versiones. El Mini Merf, y el Merf.
El Mini-Merf es un enemigo que patrullará una zona en concreto, y estará atento si es que estamos cerca de él. Si estamos cerca, este nos apuntará con un láser, que, al cabo de unos pocos segundos, disparará para hacernos daño, y perder un punto de salud. Para evitar el láser, debemos de alejarnos de su rango. Para derrotarlo, hay que tener alguna habilidad desbloqueada, como el recoger o lanzar de Patricio, que nos servirá para derrotar al enemigo al tirarle algún objeto. Y después está el Merf, que es una versión mejorada del mismo, solo que esta vez, está más armado. Este Merf tiene las mismas funciones que su versión anterior, solo que esta vez, tirará un cohete grande, que irá hacia nuestra posición, y se desprenderá unos pequeños cohetes que cambiarán de dirección, a la dirección actual en la que estamos al momento de esquivar el cohete grande. Para derrotarlo, hay que tener una habilidad desbloqueada, como la onda sonora de Bob Esponja, que nos servirá para derrotarlo a una distancia tan larga, o tener el giro mejorado para devolverle los proyectiles. Ahora que acabamos con los enemigos, pasemos a los jefes y mini jefes del juego. El primer jefe que nos enfrentamos en este juego, es, el monstruo pez rana. Que, para mí, siendo honesto, es uno de los mejores jefes de este juego, por su combate. Al inicio, debemos esquivar las embestidas que este hace, para después atacarle en la espalda para botarlo a la fosa, después empezará a tirarnos baba en una parte inalcanzable de la pelea, y que, además, usará su lengua para atacarnos. Y, por último, hará lo mismo que dije anteriormente, pero esta vez, la lengua girará. Después de este jefe, viene el primer mini jefe, que es ese monstruo con forma de langosta. Este mini jefe, usará sus tenazas para golpear las paredes, y tirar escombros. Para derrotarlo, hay que lanzarles unas cuantas esponjibolas, hasta que se rinda, para que nos desbloquee el camino. Después llega el segundo mini jefe, que es un monstruo, con varios ojos que parecen tentáculos. Este enemigo no hace nada, excepto moverse para arriba y para abajo, esquivando nuestros ataques de la esponjíbola. Después vendría el segundo jefe del juego, que es, Dennis. Este matón que fue enviado por Plankton para acabar con la esponja y la estrella, se encuentra con los dos, y agarra a Bob Esponja, para usarlo como palo de golf, para tirarnos unos retretes. Si bien, esta pelea se ve muy simple, es algo complicada por los enemigos que nos sale al momento de llegar a la segunda y tercera etapa. Nos saldrá unos spinners, que nos molestará cuando queremos agarrar una sandía para tirarlo a Dennis. El siguiente mini jefe del juego, es el Cíclope, pero, a pesar de que algunos lo consideran como jefe o mini jefe, es más como un obstáculo más del montón. Este mini jefe en paréntesis, nos bloqueará ciertos caminos, bloqueándolos con su cuerpo, o para dar un pequeño susto hacia el jugador. Y más adelante, este hará un movimiento con su mano, dando una impresión, de que destruyó una parte del camino. Y al llegar a la meta, escapamos del Cíclope. Después viene el tercer jefe, que es nuevamente Dennis, pero dañado, y deformado. Este jefe es uno de los más fáciles del juego, por el simple hecho de que tan solo, debemos tirar unas cuantas esponjibolas, mientras esquivamos su ataque, que es, lanzar varios cuchillos, hacia nosotros. En su segunda y tercera etapa, saldrá unos slammers a molestarnos, y debemos de golpearlos para que no nos molesten, a la hora de tirar la esponjíbola. Curiosamente, el diseño de Dennis en esta pelea, es el mismo diseño que iba a tener el personaje, originalmente en la película. Después viene el cuarto mini jefe del juego, que son las estatuas de Plankton. La primera estatua, nos lanzará unas bolas de fuego, las segundas estatuas, nos lanzarán unos rayos a la plataforma en la que estamos, y la tercera estatua, que es grande, nos lanzará tanto bolas de fuego, como sus rayos. El punto débil de este mini jefe, es en su ojo. Y para dañarlo, hay que usar la onda sonora. Estas estatuas tendrán una sola vida, mientras que el último, tiene 3. Y, por último, vendría el jefe final, que es el Rey Neptuno, siendo controlado por Plankton. En esta batalla debemos mover unas mesas, para que al momento de que el Rey Neptuno use su rayo, le pegue a Don Cangrejo congelado, y que rebote en mesa a mesa, hasta llegarle en la cabeza. Y así aprovechar de atacarle con la onda sonora. Su primera fase consiste en usar su tridente como un lanzallamas, y para esquivarlos, hay que saltar, como si estuviéramos saltando sobre una cuerda, que está en movimiento. Su segunda fase consiste en disparar unos rayos giratorios circulares, que se expanden, y para evitar este ataque, hay que calcular bien los saltos.
Después vendría la tercera fase, en la cual este rompe el piso, y saldrá dos Flingers, que nos molestará mucho en la batalla, por el hecho de que tengamos que voltear las mesas, saltar, y esquivar el rayo giratorio del rey, y de los escupitajos de los Flingers. Una vez que lo derrotemos, nos mostrará la cinemática final. Espera un momento, casi se me olvida hablar, acerca de las cinemáticas del juego. Bueno. Ahora vamos a por las cinemáticas. En este juego, tiene dos tipos de cinemáticas. Las cinemáticas normales, que vemos al terminar un nivel, y las cinemáticas in-game, que son cinemáticas hechas con el motor del propio juego. Mayormente, las cinemáticas normales, son solo imágenes, con algo de transición, que nos recuerda a las presentaciones de PowerPoint, que nos hacía hacer los profesores, en la sala de computación del colegio. Bueno, siendo honesto, estas cinemáticas me parecen algo decentes, en su mayoría. Pero después de pasarnos unos cuantos niveles, vemos que estas empiezan a decaer mucho, hasta podemos ver que se les sale un error de edición, cambios de tamaños en los personajes, y el peor de los casos, usar imágenes PNG. Y esto se nota más en el final del juego, arruinando lo visual de este. Y el segundo tipo de cinemáticas que hay en el juego, son las cinemáticas in-game. Estas cinemáticas las podemos ver en el inicio del nivel, en la presentación de algún enemigo nuevo, y casi al terminar el nivel. Lo cual me parecen chistosas estas, ya que usan mucho el humor caricaturesco de la serie. Y esto se nota más, en las presentaciones de los enemigos. Bueno. Volviendo a la derrota del jefe final, nos quedaría muchas cosas por hacer en el juego. O sea, el postgame. El máximo porcentaje que le podemos sacar al juego, es el 100%. Pero, ¿vale la pena hacerlo? Lo veremos en este instante. Para conseguir el 100%, es necesario hacer lo siguiente. Desbloquear todas las habilidades de los personajes, mejorar las habilidades y salud de los personajes al máximo, conseguir todos los cofres, que nos desbloqueará contenido extra, y conseguir todas las uber fichas de todos los niveles, y jefes del juego. El juego principal, nos llevará más o menos entre 3 a 4 horas en completarlo, pero si queremos sacar el 100% estaremos como mínimo, entre 5 a 6 horas en total. Al conseguir el 100%, lo único que desbloquearemos es, una cinemática oculta. Y que, además, esta cinemática, es de cuando Bob Esponja, consigue el puesto de encargado. Una cinemática, no tan satisfactoria, ya que le falta algunas cosas que pulir, y, además, la única música que escuchamos, es la de Soy un cacahuate, algo que puede sacar un poco de onda al jugador. Ahora volviendo a la pregunta, ¿vale de verdad la pena? Si te soy sincero, creo que no. Por el simple hecho de que, si hacemos todo, no nos quedará nada más por hacer en el juego. Y la única recompensa que tenemos al poner nuestro esfuerzo para conseguir tales hazañas, es una sola, cinemática secreta. Nada más. Y me atrevería a decir que es hasta algo decepcionante, por lo anteriormente mencionado. A no ser, de que decidas ver, y experimentar con el contenido extra que has desbloqueado, y que lo has dejado para el final del postgame. Ahora vamos por el apartado técnico. En el apartado técnico del juego, es exactamente casi igual a la del juego anterior, ya que se usó el mismo motor que en el anterior. Y el motor que se utilizó para hacer el juego, es, el Renderer. Un motor que se utilizó, en gran parte de los juegos de la época de los 2000, en especial, el Grand Theft Auto 3, el Grand Theft Auto Vice City, y el Grand Theft Auto San Andreas. En este juego, se aprovechó para darnos otra vez, esos escenarios bien coloridos, y algo detallados, en algunos de estos. Aprovechando los objetos que hicieron para cada nivel, y estructuras en la que podemos avanzar. Si hablamos de animaciones, esta se aprovechó muy bien, para los movimientos y expresiones caricaturescos de los personajes. Un ejemplo de los dos puntos que mencioné, es en el nivel en la que tanto Bob como Patricio, van al lugar de los tipos rudos. En este nivel tanto Bob como Patricio, estarán muy asustados y nerviosos por el ambiente. Esto se nota aún más con Bob Esponja, por su cara, por sus brazos al momento de correr, y las animaciones cuando estamos quietos, como, por ejemplo, cuando se esconde en su ropa. Si bien, para la actualidad no sea la gran cosa, en su momento era algo bastante bueno, que da vida y carisma al propio juego. Si hablamos de sonidos y músicas en general, me parecen bastantes buenos y cómicos. La banda sonora del juego, me parece muy excelente.
Me gusta que cada tema del juego tenga relacionado con la ambientación y estética del propio nivel. Ejemplos tenemos a, el segundo nivel del juego, que es, Estoy listo de presión. La primera batalla contra jefe, que es, Acaricia bigotes. Y, todos los de, deslizamientos. Entre otros más. Si hablamos de las voces del juego, me parece bien, y me refiero a la versión en español. Tanto Bob como Patricio tendrán voces que se asemejan algo a las voces originales. Ah, estás ahí, Patricio. Llevo buscándote toda la tarde. Uy, son las 8 de la mañana, Bob Esponja. Pero lo que hace más excelente la experiencia, es jugarlo en inglés, con las voces originales de los personajes de la serie, o de la propia peli, como Mindy, ya que, en la versión inglesa del juego, tiene la voz de Scarlett Johansson. Patrick, if you bring me more Goofy Goober tokens, I can grant you the cartwheel move. Aunque este último, depende de cómo lo quieres jugarlo tú. Además de eso, aprovecha bastante el humor que tiene tanto en la serie, como en la propia película. Si hablamos de los efectos de sonidos, me parecen bastante chistosos, por el mero hecho de ser caricaturescos. Ejemplos tenemos a, el clásico sonido de cuando Bob Esponja se mueve. Los efectos de burbujas del menú. Al usar alguna habilidad. Etcétera. Ahora, si hablamos del rendimiento del juego, en mayor parte del tiempo, es bastante bueno. Si bien, en PlayStation 2, va en una resolución algo menor, borrosa, y un poco pixelada, al ser una consola inferior al resto, este logra mantener bastante bien los fotogramas, salvo algún que otro momento, en la cual veremos muchas partículas y efectos en pantalla. Un gran ejemplo de esto, es el primer nivel del juego, casi al final de este, al destruir unas rocas que obstruyen el camino, vemos que esta suelta muchos trozos de rocas, y mucho polvo, haciendo que la consola se ralentice por unos segundos, hasta volver a la normalidad. Y si hablamos de la cámara del juego, no me parece tan mal, salvo que, al moverlo de forma horizontal, este estará invertido, y no se puede cambiar en las opciones del juego. También, al momento de girar de forma vertical, este lo hace tan rápido, que debemos de moverlo algo lento, para ver bien en los lugares altos y bajos. Y eso no es todo, ya que, aparte de moverse rápido, también hará un zoom, que es algo molestoso, al tratar de mirar por esos lados. Lo único verdaderamente bueno de la cámara, es que podemos ajustar el zoom de este, al apretar un botón. Y ya. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la cámara. Y ahora, vamos a comparar el juego por sus predecesores y lo que dejó por su legado. En comparación con su entrega anterior hecho por el mismo estudio, este juego es muy, pero muy lineal. Si hablamos de los niveles, en batalla por fondo de bikini, estos suelen ser muy grandes, y con secciones divididas, incitando al jugador en explorar y conseguir cosas importantes para avanzar en la trama. Y en el juego de la película, la mayoría de los retos, son fáciles de desbloquear, y además, estarán al alcance del jugador. Además de eso, aprovecha bien esto, en un juego lineal, para no hacerlo tan aburrido. Además, un punto fuerte que tiene este juego, y que su predecesor no lo tiene, son las mejoras de las habilidades. Si bien, podemos desbloquear habilidades de los personajes, si avanzamos en los niveles entre los dos juegos, en la película se resalta por el hecho de que una vez que consigamos la habilidad, podemos mejorarla, para así, que el juego sea algo menos tedioso de completar. Si hablamos por cómo le fue en su momento este título, en lo general le fue bien, tanto en ventas, como en crítica, siendo este, uno de los pocos juegos de la esponja amarilla, en ser buenos, o decentes. Además de que es de los pocos juegos de películas de ese entonces, en irle bien. Actualmente, es considerado como un juego bueno, pero que su predecesor a lo opaco, en popularidad, y en ventas. Pero a pesar de ser un juego infravalorado, tiene una buena comunidad. Si hablamos en el lado de los mods que hace la gente de la comunidad del juego, estos suelen ser interesantes, y que pueden ser algo buenos, hasta hay algunos que le dan un lavado de cara, para rejugarlo de una forma curiosa, e interesante. A pesar de lo positivo que es la comunidad, también se espera algo más grande de este título, y eso es, un remaster.
En especial uno hecho por el estudio de Purple Lamp, mismos que se encargaron de hacer el remaster de Batalla por Fondo de Bikini. ¿Es posible que salga un remaster del juego? Sí, y no, a la vez. Esto lo digo por temas de derechos de autor y de licencias tanto de la franquicia, como los actores que interpretaron en la peli. Hasta actores de renombre, como Scarlett Johansson, que hizo la voz de Mindy como lo mencioné hace mucho, y David Hasselhoff, que se interpreta a sí mismo en la peli. Pero eso simplemente lo dirá el tiempo. Lo máximo que tenemos algo nuevo de este juego, y de la propia película, es el hecho de que en el próximo juego que está por venir en este año, va a estar Mindy teniendo algún rol importante. Así que, hay alguna probabilidad de un posible remaster de este juego. Ahora pasemos a los puntos buenos y malos. Bien. Vamos a empezar por la banda sonora, algo que mencioné muy poco a lo largo de este video. La música, tanto de los niveles, retos, y jefes, me parecen una maravilla, y me atrevería a decir que es mucho mejor a la del juego anterior y por mucho. Si lo comparamos en general, la del juego anterior suele ser algo relajante y alegre en mayor parte del tiempo. Mientras que el de la película tiene varios temas que va más allá de lo relajante del juego anterior. O sea, como que experimentaron con la música. Tiene música que parece ser sacado de una película de agentes secretos, como lo vemos en el primer nivel del juego. También tiene música de terror o de incomodidad. También música tensa a la hora de enfrentarnos a los jefes, mini jefes o a enemigos de una emboscada. Y más ejemplos de esto. Si hablamos del humor que tiene este juego, me parece bien, ya que es el mismo que vemos en la serie, o en la película. Y esto lo podemos reflejar aún más con los protagonistas. A pesar de tener mecánicas algo simples, se apañaron bastante en hacer que el juego no sea tan aburrido, gracias a los retos, y que, en algunos de estos, aprovechan ciertas mecánicas de los personajes. Si hablamos de los escenarios de los niveles, pues es bastante genial, ya que aprovechan bastante los entornos de la trama de principio a fin de la película. Hasta algunos de estos niveles, se tomaron la molestia de detallarlos con cosas interesantes o curiosas. Y es bastante chistoso y curioso del cómo ciertos retos del juego utilizan ciertos elementos de los escenarios para dar no solo un desafío, sino que ese desafío sea parte del propio escenario, en vez de sentirse como algo monótono en algunos de los juegos de plataformas 3D en general. Otro punto positivo que tengo con este juego son las cinemáticas in-game. Estas cinemáticas por lo general se usan al comenzar un nivel, al presentar a un enemigo, o casi al final de este. En donde más se aprovecha estas cinemáticas, son con los enemigos, y casi al terminar un nivel. Dando momentos graciosos en estos, por el humor que se maneja. Y el último punto positivo con este juego, son las habilidades mejoradas. A decir verdad, al mejorar estas habilidades, nos pueden facilitar de varias maneras, en completar el juego. Como eliminar a varios enemigos a la vez, destruir varios objetos para ganar puntos de hombría con mayor facilidad y rapidez, etc. Ahora vamos a por los puntos malos. Empezaremos con algo bastante fuerte. Y son las cinemáticas que parecen ser sacadas de un trabajo del PowerPoint. Como dije anteriormente, estas cinemáticas consisten en ser imágenes con transiciones simples, generalmente. Y mientras más avanzamos en el juego, más malos se vuelven por dejar errores que se pueden notar a simple vista. El siguiente punto negativo del juego es el backtracking. Si se preguntan qué es el backtracking, pues es básicamente que cuando lleguemos hasta cierto punto en algún juego, nos obliga a devolvernos para conseguir algo importante para poder avanzar en ese punto en concreto. Y el mejor ejemplo de este juego es las Goober fichas. Si bien estas son tan importantes para avanzar en la trama, a veces estas se vuelven algo tediosas. Al principio del juego, nos pide una cantidad mísera de Goober fichas, para tener una habilidad y avanzar en el nivel, pero mientras más avanzas, el mínimo de Goober fichas van incrementándose, hasta el punto de que debes pensar en qué reto jugar, para obtener las Goober fichas necesarias, para obtener la habilidad, y para poder empezar el nivel.
Y esto se pone peor en el último nivel del juego, ya que, por alguna razón extraña, tanto Bob como Patricio quieren traer de vuelta el Burger Móvil, pero Mindy les dice de que deben conseguir la mínima cantidad de 50 Goober fichas en total, haciendo de que tengamos que volver a ciertos niveles y apañárselas en cómo conseguir las Goober fichas en cuestión. Otro punto negativo que le encuentro a este juego es en el diseño de algunos niveles. Y no me refiero a que tan fiel sea a la película o la serie, sino en cómo atravesarlo de principio a fin. Ya sea por cosas como trampas, posiciones de los enemigos, y las plataformas, o mecánicas de las plataformas. Algunos de los niveles que encajan bien en lo que digo, son, Ciudad Caparazón justo delante, y, Avenida Plantópolis Esclavos. Lo curioso es que estos dos niveles, comparten ciertas similitudes. Como que en el primer tramo del nivel, es algo pasable, pero que de a poco se hace más difícil, y al llegar a la segunda parte, la cosa se pone fea. En el primer nivel que mencioné, debemos avanzar destruyendo teles, y lanzarle cosas a los mini-mercs, para quitarlos de nuestro camino. En el enfrentamiento final del nivel, debemos apretar unos botones, y destruir a todos los enemigos. El problema con esto, es que, habrá un mini-merf, y un flinger que estarán rondando por el lugar, y nos van a estar molestando, al tratar de apretar los botones, y la cosa se pone peor, ya que debes tener mejorado tanto el giro estrella, como el recoger y lanzar, para pasar esa parte. Y en el caso de que no los tengas mejorado, deberás ingeniártelas en cómo pasártelo. Y en el segundo nivel, al inicio del primer tramo, empieza bien, pero al destruir la primera estatua de Plankton, ya directamente empieza lo complicado. Y es que debemos subir una fortaleza, esquivando varias trampas y obstáculos, y hacer buenos timings en los saltos. Después de eso, debemos de derrotar a 2 estatuas más de Plankton, y atravesar otra fortaleza. Pero esta vez será un infierno. Debemos saltar en pared, eliminar a varios enemigos, hasta los spawners y merps que custodian la zona, y una vez que casi lleguemos a la última estatua de Plankton, debemos de eliminar a 3 merps, con la habilidad del giro de karate mejorado, y saltar entre plataformas, hasta derrotar a más merps y también a varios poppers. Una vez que lleguemos, solo nos quedaría destruir la estatua, que, por cierto, es más fácil que los propios merps. Y no nos olvidemos de los niveles del Burger Móvil, y de los de deslizamientos, ya que ni esos se salvan. Con el Burger Móvil, el problema más obvio que tiene, son sus controles. Pero si hablamos de niveles, quiero destacar uno principalmente por ser una de las más odiadas, más que el último nivel en la que controlamos el vehículo. Y es el nivel de, unos helados. En este nivel, debemos seguir al cacahuate, también conocido como Goofy Goober, para poder llegar a la meta, o salida, del nivel. El problema, es que es muy rápido, lo podemos perderlo de vista, y si nos chocan un obstáculo, o nos golpea un peligro, tendremos que estar lo más cerca de su rango, lo más rápido posible, y peor, ya que son 3 vueltas, y en esas 3 vueltas toma otras rutas. La primera sería como la más normalita. Ya en la segunda, empieza los problemas, por los obstáculos, y en la tercera vuelta, toma la misma ruta que en la primera vuelta, solo que esta vez, al momento de llegar hasta cierto punto, tomará un camino que es de agua, en la cual es bastante horrible por el hecho de que el vehículo se vuelve muy resbaloso, y tenemos que ir con cuidado hasta llegar a la meta. Además, si lo perdemos de vista en algunas de estas 3 vueltas, debemos empezar todo otra vez, desde la primera vuelta. Y en los de deslizamientos, también quiero destacar uno. Para mí, el peor nivel del juego, deslizamientos. Este nivel es muy infame, por el mero hecho de ser uno de los niveles más largos del juego. Ya que habrá varias rutas que tomar, tener cuidado con los obstáculos, y si estamos en un reto, tenemos que planear qué ruta o camino tomar, y si no es el caso, hay que usar glitches o bugs para llegar a la meta lo más rápido posible. Y es peor cuando estemos jugando al reto del contrarreloj varonil, ya que debemos ser mucho más rápido en llegar a la meta. Y la de atravesar anillos, también es algo complicado, ya que debemos saltar bien, y no equivocarnos en tomar una ruta incorrecta. Otra cosa mala del juego, es la repetitividad de algunos de los retos. Y esto se refleja un montón en todos los niveles de la Burger Móvil, como los de deslizamientos. Tendremos el mítico reto principal, que es, llegar a la meta, pero después tendremos lo malo. Las contrarrelojes, atravesar anillos, y las contrarrelojes varoniles. Las 2 contrarrelojes, consisten en acabar un nivel en un tiempo estimado, pero el contrarreloj varonil es lo mismo, pero más difícil. Y después están los anillos, que obviamente, debemos pasar a través de ellos hasta llegar al final.
Lo tedioso de estos, es que si nos pasamos de largo, o no llegamos a tiempo, toca repetir nuevamente el nivel, hasta atravesarlos todos. También lo puedo aplicarlo con los retos de la onda sonora. Otro punto negativo para este juego, son los jefes. Que si bien, al comienzo está bastante bien, pero después empieza a decaer de a poco con la segunda batalla, y peor en la tercera, pero la remontan bien con el jefe final del juego. Otro punto negativo a destacar, es la recompensa del 100%, ya que es simplemente una cinemática, con la música de Soy un cacahuate, en inglés. Aunque hubiese sido mejor que tuviera la música de Ocean Man, como lo vemos en la película. Pero supongo que, por temas de licencia, no se pudo. Y el último punto negativo que quiero destacar del juego, es que no tienen la licencia del actor de David Hasselhoff. En su lugar, se las tuvieron que apañárselas, como colocar a una persona cualquiera, cambiar el rostro de este, y, por último, no hacer menciones de su nombre. Aunque creo que sé del por qué no tienen la licencia del actor, quizás se deba, por el presupuesto en total que tenían para hacer el juego, o porque el actor estaba muy ocupado participando en la película. Aunque son especulaciones mías, y no hay que tomarlas a la ligera, o como algo real. Ahora pasemos a la conclusión. Si bien, este juego, no sea la gran maravilla del mundo, como lo hizo el juego anterior de la esponja amarilla, a manos del propio Heavy Iron Studios, es uno de los pocos mejores juegos que se han hecho para la franquicia. Aparte de marcar la infancia de muchos, incluyéndome. Es bastante entretenido al ser un juego de plataformas 3D, y lineal. Se las apañaron bien al incluir retos entretenidos, o en algunos de los casos, estresantes, en alguno de los niveles del juego, para no hacerlos tan aburridos a la hora de jugarlos. Además, yo recomendaría este juego, a los que son fanáticos, tanto de la esponja amarilla, o a los que le gustan las plataformas 3D en general. Además, a pesar de tener tantas cosas negativas, en comparación de las buenas, en la mayoría del tiempo, suelen ser bastante entretenidos, además de que te dan varias opciones de cómo pasártelo, o entretenerte en los niveles, gracias a los retos. Si bien, no está a la altura como lo que hizo Batalla por Fondo de Bikini como dije anteriormente, tiene unos fanáticos bastante leales. Por cosas positivas como los memes, o los mods del juego, por resaltar algunos. Aparte, para los que jugamos en su momento, queremos algo más de este juego. Algo así como un remaster, o remake. O algo oficial por parte de alguna compañía, o estudio. Y si bien, el juego de la peli es más recordado por la propia película que el juego, pues para mí, este juego siempre estará en mi corazón, por la razón de ser el primer videojuego que jugué en la vida, por allá en 2007 o 2008, cuando era un niño pequeño. Y como nota final para este juego, es la misma que puse en el video anterior. Un 6,2. Y ahora que hemos terminado con Bob Esponja, la película, el videojuego, pasaremos al siguiente juego, que es Mortal Kombat, Shaolin Monks. Mortal Kombat, Shaolin Monks, es un juego spin-off, de la famosa, y reconocida franquicia de juegos de peleas sangrientas, de la ya extinta, Midway Games, actualmente conocido como, NetherRealm Studios, y la franquicia pasaría a manos de Warner Bros. Este juego estaba siendo desarrollado por Paradox Development, en un nuevo spin-off de Mortal Kombat, en la cual íbamos a controlar a Raiden. Pero después, el juego fue tomando forma, hasta convertirse en una aventura cooperativa, del segundo juego, con toques de beat'em up, de acción, y aventura, con los personajes de Liu Kang, y Kung Lao, a manos de Midway Games, y publicado por ellos mismos. El juego se lanzó solo para las consolas de sobremesa de ese entonces, que son la PlayStation 2, y la Xbox. Aunque se tenía pensado en lanzarlo para GameCube, pero fue cancelado por varias razones, como las bajas ventas de la consola, o por el espacio de los discos. Además, estas dos versiones, se lanzaron en 2005. Pero en este video, solo me voy a enfocar en la versión de PlayStation 2, que fue la primera consola que tuve, y que probé por primera vez este juego. Ahora, pasemos a la historia. En sinopsis de la historia del juego, es básicamente casi la misma, vista en el juego original de arcade, de la segunda entrega, Mortal Kombat 2. Solo que con algunos cambios en este.
La historia empieza al final del primer juego, cuando Liu Kang derrota a Shang Tsung, y deben de escapar de la isla, que está siendo destruida de a poco. Una vez de vuelta en la academia llamada Wuxi, los luchadores de la Tierra que participaron en el torneo, son felicitados por ganar el torneo, y de salvar la Tierra. Pero la academia es atacada por unos Tarkatanos, que quieren invadir todo el territorio. Y tanto Liu Kang como Kung Lao se embarca en una aventura de salvar la Tierra una vez más, a manos de los malos de Outworld, y encontrar nuevamente a Shang Tsung para derrotarlo una vez más, y derrotar a una amenaza mucho mayor que él. A lo largo de este juego, vemos a varios personajes de la franquicia, que aparecieron en la trilogía clásica de arcade. Y ahora que menciono cambios, uno de los cambios más notorios en comparación del juego de arcade, es el de tener cinemáticas, que nos cuenta el transcurso de la historia, a su manera. Ahora pasemos a la jugabilidad. La jugabilidad del juego es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado a la de los juegos principales anteriores a este spin-off. Es un juego beat'em up, de acción y aventura, como dije anteriormente, en donde debes eliminar a enemigos para poder avanzar a la siguiente zona y buscar algo importante para seguir adelante. Algo así como los Street of Rage, Battletoads, Double Dragon, los Nightmare Creatures 1 y 2, hasta el primer God of War, que se lanzó el mismo año que este juego. Además de eso, mantiene mecánicas esenciales de los juegos de la franquicia. Por ejemplo, las peleas sangrientas, los movimientos especiales, los fatalities, un sistema de combos vista en la tercera entrega de arcade, además de lanzar a los enemigos a los peligros de los escenarios, tal cual como los stage fatalities, entre otras cosas más. Si hablamos de los escenarios, son casi los mismos que vimos en los juegos de arcade, del primer y segundo juego. Con escenarios mucho más detallados y menos coloridos, para dar ese toque más realista y tétrico. Además de esconder varios secretos que podemos desbloquear, y algunos de estos estarán bien escondidos, y a veces pueden estar en lugares muy rebuscados. Además, me atrevería a decir que tomaron un poco de inspiración de los juegos del género Metroidvania, como algún Metroid, Castlevania, o el Montezuma's Revenge, por mencionar algunos, ya que igualmente, nos obliga a explorar zonas para continuar con la trama, o desbloquear algo opcional. Antes de empezar la partida, el juego nos dice que escojamos a un personaje con que empezar. Al inicio solo tendremos dos: Liu Kang y Kung Lao. Estos dos personajes son mejores amigos, y pertenecen a la Tierra. Ambos se llevan bien, pero a veces se molestan el uno con el otro. Y los dos son monjes Shaolin, entrenados tanto por Borraicho como Raiden. Aunque claro, cada uno se diferencia por sus habilidades. Tanto Liu Kang como Kung Lao podemos hacer movimientos básicos, como caminar, correr, atacar, saltar y agarrar. Pero sus habilidades los hace diferentes. Con Liu Kang, tiene habilidades relacionadas con el fuego. Puede lanzar bolas de fuego, hacer un uppercut fuerte de un puñetazo, dar una patada voladora, y hasta agarrar y pegarle puñetazos y patadas a un enemigo agarrado. Y con Kung Lao, tiene habilidades relacionadas con su sombrero. Podemos teletransportarnos, hacer un giro para lanzar al enemigo por los aires, tirar el sombrero a un enemigo, y hasta agarrar y atacar con el sombrero a un enemigo agarrado. Además de eso, si tienes algún familiar o amigo, puedes jugar al juego en cooperativo, y escoger a los dos personajes. Si estamos en este modo, podemos llegar a desbloquear contenido extra, que se puede desbloquear al jugar este modo, de dos personas. Aparte de eso, la vida es compartida, así que hay que tener cuidado con los enemigos que nos ataquen. Además, si es que están aburridos en jugar al modo cooperativo, también está el modo versus, en la que podremos jugar a un 1 contra 1, como en los clásicos Mortal Kombat, pero en un entorno 3D, y con libre movimiento. Además de que podemos llegar a desbloquear algo bastante increíble, pero de eso voy a hablarlo más adelante. Y no olvidemos de los extras, que están representadas por un yin y yang, de color rojo y negro, en la que podemos desbloquear artes conceptuales, de los personajes, escenarios, cinemáticas, y fotos de los desarrolladores del juego. Ahora, volviendo nuevamente al modo un jugador y cooperativo, al hacer combos a los enemigos, nos podrán dar experiencia, para mejorar los ataques, combos, y movimientos especiales. Mientras más mejoremos un movimiento, más experiencia necesitaremos para mejorarlo. Además, si vemos en la interfaz, veremos nuestra salud, una barra azul, para hacer ataques especiales, o para hacer alguna habilidad.
También tendremos un círculo blanco, en la cual, si es que avanzamos un poco en el juego, desbloquearemos el poder de hacer fatalities, en la cual podremos llenar de sangre ese círculo, y una vez que consigamos que se llene el círculo, nos dejará hacer la fatality. En la cual, si la ejecutamos, podremos matar a un enemigo, y aparte de eso, darnos algo de experiencia. A lo largo del juego podremos desbloquear otras variantes del fatality. Por ejemplo, podremos desbloquear la Multality, en la cual, si la ejecutamos, podremos matar a todos los enemigos que está a nuestro alrededor, con tan solo llenar 2 círculos blancos. Y también está el Brutality, en la cual seremos invencibles por unos segundos, y acabaremos de forma más rápida a nuestros enemigos, con movimientos y ataques súper rápidos. Hasta nos puede servir contra algún mini jefe. Y para activarlo, hay que llenar 3 círculos blancos. Y en el caso de que nos perdamos por los escenarios, podemos ver un mapa semitransparente, en la cual veremos a nosotros, que está marcado con un triángulo rojo, y también vemos las zonas que podemos atravesar, que son una especie de puerta, o portal, de color azul. Al momento de que derrotemos algún jefe, desbloquearemos una habilidad especial. Estas habilidades nos sirven para llegar a zonas inalcanzables, y para poder continuar con el juego. Estas habilidades son, el salto largo, que nos permite hacer un salto mucho más largo, el puño de ruina, que nos servirá para destruir a unas estatuas que nos bloquea el camino, escalar, en la cual podremos escalar paredes con rocas o piedras, correr por las paredes, en la cual como dice el nombre, podremos correr tanto verticalmente como horizontalmente, en una pared, salto en pared, en la cual podremos saltar en pared, hasta llegar arriba, doble salto, en la cual como dice el nombre, podemos hacer un salto extra, después del primer salto, y, por último, balanceo, en la cual nos podremos balancearnos en postes horizontales, para llegar a lugares lejos. Además de eso, el juego presenta variedades. Y estos son, los, prueba tu fuerza, en la cual debemos apretar varios botones para llegar al límite establecido, y después apretar el botón para dar el golpe final. Si lo hacemos bien, se activará un mecanismo, que nos puede servir para continuar la aventura. En el caso de no conseguirlo, tenemos que hacerlo de nuevo, hasta hacerlo bien. Y otra cosa que cambia las mecánicas de combate del juego, es el de poder usar armas. Al agarrar un arma, se nos cambiará el estilo de combate, dependiendo del arma que usemos. Si usamos armas ligeras, podemos atacar con mayor rapidez y ejecutar buenos combos, hasta desarmar literalmente al enemigo. También están las armas pesadas, como las espadas largas, o hachas, en la cual serán algo lentas, pero harán un gran daño, además de que podemos partir por la mitad a un enemigo, literalmente. Y, por último, tenemos a los objetos arrojadizos, en la cual son objetos pequeños que podemos agarrar, y lanzarlos a los enemigos causándoles poco daño. También habrán objetos que nos pueden servir en la aventura. Entre esos objetos, están los orbes de color verde, que nos dará salud. Están los orbes de salud pequeña, mediana, y grande. También están los orbes de color verde claro, que nos dará experiencia, y en general, estos orbes estarán escondidos en montículos de cosas. Como huesos, por ejemplo. También estará unos medallones de color verde, con el símbolo del dragón, que nos extenderá la salud del personaje, y, además, son 4 en total, y están bien escondidos, excepto el primero. Además, en cierta parte del juego, vemos a un personaje clásico de la saga, que es el Ninja Smoke, que nos dará 5 misiones en total. La primera misión consiste en tirar a unos enemigos para romper unas paredes, la segunda misión consiste en ir a un lugar, y destruir una estatua, e ir a un santuario, para sacar las malas vibras del lugar, la tercera misión es, tirar a unos enemigos a unas cámaras de tortura, la cuarta misión consiste en lanzar a unos cuantos enemigos a unos portales morados, y la quinta y última misión, consiste en limpiar una zona, que está infestada de enemigos. A completar esa misión, se nos desbloqueará como recompensa, el juego original de arcade, del Mortal Kombat 2. Pero esto solo pasa si juegas en la versión americana, ya que, en la europea, no está, debido a algún error durante su implementación, pero a cambio de eso, se nos otorgará una gran cantidad de experiencia, para gastar en lo que nosotros queramos. Ahora vamos por los enemigos. La mayoría de los enemigos en este juego, son muy variados. Tenemos a los demonios Onis, unos enemigos grandes pero lentos, pero con ataques fuertes. Guardias enmascarados, que nos bloquearán los ataques, y tenemos que esperar a que nos ataque mientras nos cubrimos, para así contraatacar.
Los Tarkátanos, estos enemigos son algo rápidos, y que utilizarán sus cuchillos para atacarnos a distancia. Los sacerdotes de la sombra, que usarán su magia para atacarnos, y son invencibles al hacerle una fatality, y no se dejarán agarrar. Los demonios, que tienen 4 variantes, el capitán, el general, el arquero, y el capataz. El capitán nos atacará, y lanzará sus 2 guadañas pequeñas, el general nos atacará con su espada de fuego, el arquero nos atacará a distancia, con una ballesta, y el capataz nos atacará con un bastón eléctrico, que, además, puede hacer una pequeña explosión. Después están, los cadáveres putrefactos, que tiene 2 variantes, el cadáver putrefacto, y el esqueleto sangriento. Tanto el uno como el otro, tienen los mismos ataques y movimientos, solo que con diferentes diseños. En lo general, estos son muy lentos en movimiento, y nos atacará con un gran escupitajo de sangre. Además de que, si lo dañamos lo suficiente, estos explotarán. Los de la Hermandad de las Sombras, que en general estos se esconden bajo tierra, para hacernos un ataque sorpresa, y una vez que salgan del suelo, atacarles con todo. Los soldados de arcilla, que son muy duros, usarán tanto su espada como su escudo, para atacarnos. Y para poder derrotarlos, hay que usar el puño de ruina, para destruir el escudo, y después golpearlos, hasta matarlos. Las calaveras verdes, estos aparecerán una sola vez, en el portal, al estar escalando, y lo único que harán, es ir contra nosotros, hasta que exploten una vez que nos toquen, o pasarán de largo cuando los esquivamos bien. Los mercenarios del Black Dragon, y los mercenarios del Red Dragon, que, en lo general se pelearán entre sí, y sus ataques son diferentes. Los ataques de los mercenarios del Black Dragon consiste en lanzar granadas y atacar a puño limpio, y además son algo lentos en movimiento. Mientras que los mercenarios del Red Dragon atacarán con 2 espadas, y son algo rápidos en movimiento. Y, por último, los soldados elementales, que solo aparecen una vez, en cierta parte del juego. Estos enemigos son invencibles, y la única forma de matarlos es, tirarlos a un charco de sangre en la que está el bastón de Raiden, para matarlos de una vez por todas. Además, si logramos bajarle toda la vida, estos se desarmarán, pero después de un rato, estos volverán a la normalidad para seguir atacándonos. Ahora vamos a por los jefes. En este juego, nos podemos enfrentar a amenazas mayores, que son los jefes, mini jefes, y jefes secretos, o opcionales. El primer jefe del juego, que en realidad es un mini jefe, es el guerrero Oni. Este jefe es demasiado grande, y con sobrepeso, y sus ataques son algo lentos. Pero su arma, que es un mazo de piedra, y grande, es muy poderosa. A veces usará su mazo para golpear el suelo, para causar un pequeño temblor a su alrededor. Y para derrotarlo, hay que atacarle hasta que se muera. Y también pasará con los otros jefes, excepto al usar alguna habilidad para esquivar, o atacar. Después, viene el primer jefe del juego, que es Kitana, la hija del emperador del Outworld, Shao Kahn. Y tendrá 2 fases. La primera, es en donde luchamos contra ella, y en la segunda fase, peleamos contra ella nuevamente, pero sumándose 2 mujeres más. Mileena, y Jade. Y estas 2, se encargarán de defender a la princesa de nosotros. Una vez debilitada la princesa, esta caerá en un símbolo del dragón, para quitarle un hechizo que la tienen bajo control. Al hacerlo, tan solo queda pelear contra las 2 mujeres. Y para derrotarlas, hay que tirarlas a una trampa de pinchos, y de fuego, y activar los mecanismos de esto. Tras derrotarlas, nos dará un medallón, que nos dará una habilidad. Si derrotamos a los jefes principales del juego, nos dará también medallones con habilidades. Al recoger el medallón, recibiremos la habilidad de puño de ruina. El segundo jefe del juego, es Reptile, en la cual invocará una serpiente gigante, que nos será imposible de derrotarlo, a no ser que matemos a la serpiente. Para matarla, hay que destruir unas columnas, para dejar caer el techo sobre la serpiente. Después viene la pelea de verdad contra Reptile. Una pelea un tanto intensa, por sus ataques de reptil. Cuando le bajemos la mitad de la vida, este se hace invisible, y debemos tener cuidado de que no nos haga daño. Para saber su ubicación, este tirará una baba de ácido, hacia nosotros, y es ahí en donde debemos aprovechar de atacarle. Tras derrotarlo, nos dará un medallón con la habilidad de escalar. Después viene el segundo mini jefe del juego, el demonio Orochi. Su apariencia es de un demonio grande, corpulento, y con fuego en sus piernas. Y es algo lento. La mayoría de sus ataques consiste en usar sus garras, y también lanzar fuego por la boca, haciéndonos mucho daño.
Después, viene el tercer jefe del juego, que es Baraka. En su primera fase, nos atacará directamente a nosotros, con sus cuchillos. Después, en la segunda fase, este tirará a unos monjes Shaolin en llamas, para que nos hagan daño con el fuego. Después, en la fase 3, nos atacará a distancia, y debemos esquivar sus movimientos, y atacarle con los ataques especiales a distancia. Y, por último, la cuarta fase, en la que nuevamente, estará cerca de nosotros, pero botará 2 espadas, en la cual debemos de clavárselas, al hacer un, prueba tu fuerza. Al derrotarlo, nos dará un medallón, con la habilidad de salto en pared. El cuarto jefe del juego, es Sub-Zero, que nos atacará con sus poderes de hielo, hasta quitarle la mitad de la vida. Una vez que le quitemos la mitad de vida, este les contará que él, no es el Sub-Zero original, sino que él es su hermano menor. Que jura venganza contra la persona que mató a su hermano mayor en el torneo. Y este ayuda a los héroes en encontrar a Goro. Después viene el quinto jefe del juego, que es Goro, que nos atacará en base de dar puñetazos con sus 4 brazos, lanzarnos bolas de fuego, y hasta aplastarnos con sus grandes pies, al saltar. En su segunda fase, este sacará un pilar del lugar, y nos atacará con ese pilar, dando unos cuantos golpes al moverlo, y hasta girará con este. Al derrotarlo, nos dará un medallón con la habilidad del doble salto. Después viene el sexto jefe, que es Escorpión. Este jefe tiene 3 fases. La primera, es pelear contra él mano a mano, en la segunda debemos atravesar un camino y tener cuidado con el fuego de este, y la tercera fase consiste en esquivar sus ataques, y lanzarlo al suelo con su kunai, al hacerle un, prueba tu fuerza. Al tirarlo, debemos atacarle con todo. Una vez que lo derrotemos, y salir del lugar, empezará la revancha. Ahora, Escorpión, tiene su cabeza en llamas, y sus movimientos son mucho más letales, ya que estarán prendidos fuego. Una vez que lo derrotemos, nos dará el último medallón, sin ninguna nueva habilidad. Antes de pasar al jefe final del juego, veamos los jefes secretos, que son opcionales. En total son 3, y no hay ningún orden en específico, así que lo puedes hacerlo a tu gusto. El primer jefe secreto del juego, es, Milena, en la cual, estará escondida arriba de los árboles, en el bosque viviente. Una vez que lleguemos hacia ella, empezará una batalla. En la cual no estará sola, sino que estará con unos soldados enmascarados. Tras derrotarla, vemos que aparece Kitana, para matarla, pero Milena lo agarra, y junto a ella, se van hacia un portal. Después, se nos recompensará con experiencia. El segundo jefe secreto del juego, es, Ermac. Lo encontramos en la Academia Ubushi, en el Santuario de los Guerreros. Tras interactuar con una estatua, este se romperá, revelando así, que él estaba escondido, esperando el momento. Durante su pelea, este usará ataques psíquicos con la ayuda de las almas que este tiene en su cuerpo, y además de eso, este usará sus poderes para levitar unas rocas, y usarlos contra nosotros. Y hay que evitarlas, para que no nos bajen la vida. Una vez que le quitemos la mitad de la vida, dará vida a las otras estatuas de los guerreros. Al derrotarlo, nos dará experiencia. Y el tercer, y último jefe secreto del juego, es, Kano. Tras interactuar con los amigos de los protagonistas que están encarcelados en la fundición, se abrirá un camino que nos llevará hacia donde está Jax, en la cual este estará moviendo un mecanismo, para liberar a Sonya Blade. Y no solo libera a ella, sino que accidentalmente, también libera a Kano, haciendo que empiece otra pelea. Sus ataques consisten en usar mayormente sus cuchillos, aparte de usar su ojo biónico para hacernos daño. Y una vez que lo derrotemos, tanto Jax como Sonya, salen del lugar, a través de un portal. Y a cambio de eso, nos dará experiencia, salud grande para la batalla final, y, un medallón verde de salud. Después viene el último jefe. En la cual es, Shao Kahn, pero, oh, sorpresa, debemos luchar primero contra Shang Tsung, para llegar hasta él. En la pelea, Shang Tsung usará sus ataques, de calaveras con fuego, además de que se puede convertirse en otros luchadores. Como Reptile, Sub-Zero, y Johnny Cage. Una vez que lo derrotemos, vendrá otro jefe más, que se interpondrá ante nosotros, para pelear contra él, y ese jefe es, Kintaro. Este jefe es mucho más fuerte y peligroso que Goro, ya que sus ataques son mucho más potentes, y en mayor parte del tiempo, debemos estar esquivándolos para que no nos gaste toda la salud. Tras derrotarlo, ahora sí, vamos a poder pelear, contra Shao Kahn. En esta batalla, es muy difícil, debido a que los movimientos y ataques de este, son mucho más fuertes que los otros 2 jefes anteriores a él.
Tras quitarle la mitad de la vida, al intentar atacarnos con su martillo, nuestro personaje lo agarra, y lo tira contra él, en toda la cara, mostrándonos así, su verdadero rostro, y empezará la segunda fase. En la cual, usará su martillo, para atacarnos, y mayormente hará unos tacleos, para después girar con hasta cansarse. Y es aquí, en donde debemos aprovechar para atacarle. Y en esta fase, es mucho más difícil, ya que el martillo, hace mucho más daño, que los otros ataques del jefe. Una vez que lo derrotemos, acabaremos con el juego. Ah, y casi se me olvida, otra vez, las cinemáticas del juego. Bueno. Ahora vamos a por las cinemáticas, otra vez. En este juego, también existen dos tipos de cinemáticas. Las cinemáticas animadas en CGI, y las cinemáticas in-game. Partamos por las cinemáticas CGI. Estas cinemáticas, están animadas en base a programas de computadoras, en la cual vemos a los personajes muy detallados visualmente. Y esto lo demuestra la primera cinemática del juego, que es la cinemática introductoria. Que, visualmente, se ve muy espectacular. Tanto en los personajes, como el escenario mismo, y algunos detalles de Pero después, estas cinemáticas decaen con las que vienen. Modelos menos detallados, escenarios con alguna que otra falta de detalle, y, por último, en todo el juego, solo hay 4 cinemáticas CGI, que, incluyendo la intro del juego, serían 4 en total. Después tenemos las cinemáticas in-game, que como dije con el otro juego, estas cinemáticas están hechas con el mismo motor del juego. Que, siendo honesto, a veces son increíbles, por los movimientos de los personajes a la hora de luchar, pero a la vez, no son la gran cosa, debido a que las expresiones de los personajes, son mínimas, y hasta algo limitadas. Pero en general, me parece bien. Ahora volviendo a la batalla final, tras derrotar al último jefe, nos quedaría muchas cosas por hacer en el juego. O sea, el post-game. El máximo porcentaje que se puede sacar en este juego, es el 120%, y para poder sacar ese porcentaje, hay que hacer muchas, pero muchas cosas. Como por ejemplo, pasarse el juego como Liu Kang, como Kung Lao, o los dos en el modo cooperativo, desbloquear todos los personajes jugables del modo campaña, y del modo versus, desbloquear todos los escenarios del modo versus, conseguir todos los secretos del juego, completar todas las misiones de Smoke, derrotar a todos los jefes, mini jefes, y jefes secretos del juego, conseguir todas las habilidades del juego, mejorar al máximo a los personajes, conseguir todas las mejoras de salud, desbloquear y jugar el modo supervivencia, pasarse el juego en normal, pasarse el juego en difícil, y pasarse el juego con los 2 personajes desbloqueables. Para pasarnos el juego de forma normal, nos llevaría como entre 3 a 5 horas, aproximadamente. Pero si queremos sacar el 120%, nos tomará entre 15 a 20 horas estimados en total. Al conseguir el 120%, no pasará absolutamente nada, ya que no habrá nada más que hacer en el juego, a no ser que quieras ver todo el contenido extra. No hay ninguna cinemática postcrédito, nada. Aunque igual, hubieran aprovechado en meter algo, como detrás de cámaras, o qué sé yo. Pero en sí, es algo decepcionante. Ahora vamos por el aspecto técnico. En el apartado técnico del juego, gráficamente se ve espectacular, a pesar de ser un juego de la época. Este juego fue hecho con el motor llamado Jabot, un motor que, mayormente, se usa en físicas, como, por ejemplo, se usó en Half-Life 2, Episodio 1, y Half-Life 2, Episodio 2, para mejorar las físicas del motor Source. Y a día de hoy, se sigue usando ese motor, con ese propósito en general. Los escenarios muy detallados y mejorados de los juegos originales, y los diseños de los propios personajes. Aunque, a pesar de tener menos polígonos en comparación con los otros 2 juegos principales anteriores a sí que le dieron un buen lavado de cara en los diseños. Personajes como Reptile, Baraka, Sonya, Kitana, Johnny Cage, hasta el propio Liu Kang, y Kung Lao, me parecen geniales. Y si hablamos de las animaciones con el motor, me parecen bastante geniales, sobre todo, al hacer algún combo con algún enemigo, al hacer alguna fatality, o en las propias cinemáticas in-game. Si hablamos del apartado sonoro, me parece bien. Si bien, su música es la menos recordada del juego, al menos nos dio alguna que otra música bastante interesante.
Ejemplos tenemos a la mayoría de músicas ambientales en este juego, que logra transmitir esa soledad e incomodidad en los escenarios del juego, cuando no hay nadie, ni siquiera un enemigo. También están las músicas de combate, que, si bien no suenan tan mal, no son la gran cosa. Exceptuando algunos, incluyendo los temas de los jefes. En especial, cuando nos enfrentamos a la serpiente de Reptile. Si hablamos de la actuación de voz, lo encontré más o menos, en especial, la versión en español. Gracias, maestro Raiden. Cuando se libre el próximo torneo, serán mis ancestros los que sean honrados. Como dato, este fue el primer juego de la franquicia en recibir un doblaje oficial en español castellano. Y yo siento que, de todas las voces de los personajes, pocas me parecieron bien. Pero si hablamos del idioma original del juego, que es el inglés, me parece mucho mejor que en español. Pero esto depende de los gustos del propio usuario. Si hablamos de los efectos de sonidos, están bastante bien, la verdad. Sonidos como, lo de los golpes, los gritos de dolor de los personajes, la sangre siendo desparramada, entre otras cosas más, es lo que caracteriza tanto este juego, como la propia franquicia. Sonidos un tanto grotescos. Ahora, si hablamos del rendimiento del juego para esta consola, está bastante bien. Si bien, como sabemos, la PlayStation 2 es una consola que tiene una resolución menor, borrosa, y un poco pixelada, en comparación a la otra versión del juego que es muy superior, este logra mantener bastante bien los fotogramas, salvo en algunos momentos en donde hay demasiadas partículas en pantalla. Lo malo de esta versión, es que veremos que no tiene la sincronización vertical. Es decir, que a veces veremos el juego medio cortado, por una desincronización en los fotogramas. Esto se nota más, en los parpadeos en blanco, de un golpe fuerte, de algún arma, o ataque. Si hablamos de la cámara, no me parece tan molesta. Al ser una cámara fija en un entorno isométrico, podemos ver cosas que están a nuestro alrededor con tan solo moverla. También podemos hacer zoom hacia nuestro personaje con un botón, y con el mismo botón, lo podemos ponerlo en fijo, o en estático, algo así como las cámaras de los primeros Resident Evil. Lo bueno de esta cámara, es que podemos ver cosas, que están algo ocultas. Como los propios secretos. Y ahora, vamos a comparar el juego por sus predecesores, y lo que su legado dejó. Si comparamos con los dos spin-offs anteriores de la franquicia, Mortal Kombat, Shaolin Monks, fue el único spin-off que salió muy bien en comparación a los otros dos. Mortal Kombat, Mythologies of Sub-Zero, fue el primer spin-off de la franquicia, y es un juego en donde mezcla tanto las plataformas, con las peleas, en la cual, nos cuenta la historia de Sub-Zero, antes de los eventos del primer Mortal Kombat. Además, este juego salió tanto para la primera PlayStation, como la Nintendo 64, por allá en 1997. Y el juego le fue más o menos. Tanto en críticas como en ventas. Y Mortal Kombat, Special Force, fue el segundo spin-off de la franquicia, y fue un infierno de desarrollo para este juego. Tuvieron que cambiar cosas, como la eliminación de Sonya Blade como personaje jugable, hasta la salida de uno de los creadores de la franquicia en ese entonces. Y tuvieron que hacerlo a la rápida para sacarlo a la venta. El juego es un exclusivo para la primera PlayStation, y se lanzó en 1999. Como ya muchos deben suponer, el juego fue un rotundo fracaso. En este juego controlaremos a Jax, en la cual debe de eliminar a los miembros principales del Black Dragon, según lo que tengo entendido. Y después de este fracaso, años más tarde, en 2005, saldría al mercado Mortal Kombat, Shaolin Monks, que fue un éxito y fue muy bien recibido, tanto por las críticas, como en ventas. Este juego combinó varios elementos de los juegos clásicos de arcade, transportándonos nuevamente a esos lugares, pero más detallados y más libre que nunca, para explorar. Hasta el día de hoy, los fanáticos de esta franquicia, en especial a los que son fanáticos de este juego, andan pidiendo que se haga un remaster, o remake, para las consolas más modernas.
A pesar de todo esto, ya hay gente que se están encargando de mejorar los modelos, texturas, hasta meter nuevos personajes al juego de PlayStation 2, en base a los mods que fueron saliendo varios años después de la salida de este juego. A pesar de eso, se planeó en continuar la historia de este juego por allá, a mediados del 2005 y 2006, pero, lamentablemente no llegó a dar luz, por varios motivos, como problemas en los plazos, o el presupuesto. Lo único que sabemos de su existencia, son unas imágenes que rondan por allá en internet, en la cual vemos un escenario de prueba, muy detallado, para probar el nuevo motor, y un arte conceptual de un área desconocida. No obstante, el creador le tiene algo de cariño a este juego, que años más tarde, sería referenciado en el Mortal Kombat 11, en un capítulo del juego, más, la secuela cancelada de este, que tenía como supuesto nombre, Fire and Ice. Ahora que lo pienso, es probable de que vuelva este spin-off, debido a que NetherRealm Studios van a lanzar al mercado el juego de Mortal Kombat, Legacy Collection, en la cual vemos varios títulos clásicos de la franquicia en uno solo. Actualmente, metieron a los dos primeros spin-offs de la franquicia, así que, lo más probable, es que metan también al Mortal Kombat, Shaolin Monks, más nuevo que nunca, y probablemente pueden que llegasen a meter logros al juego, para sacarle todo el jugo posible. Ahora pasemos a los puntos buenos, y a los puntos malos. Entre los puntos buenos, colocaría, el combate. Me gusta que el combate sea mucho más rápido, en comparación de lo lento que eran en los dos juegos principales anteriores de la saga. Hasta es mucho más satisfactorio hacer combos, y los fatalities, multalities y brutalities. Aparte, también agregan otras cosas más para que el juego no sea más de lo mismo, o aburrido. Y me refiero a cosas como los objetos que podemos recoger como las armas, elementos que nos puede favorecer en nuestra aventura, hasta el prueba tu fuerza, para activar mecanismos para poder avanzar en la trama. Otro punto positivo para este juego, es el modo cooperativo. Ya que cuando jugamos con un segundo jugador al lado nuestro, podemos llegar a hacer combos dinámicos entre sí, y aparte de que podemos matar a varios enemigos que están a nuestro alrededor mucho más rápido, o tan solo matar a uno de forma súper rápida. Y esto se vuelve mucho mejor, cuando mejoramos las habilidades, o movimientos especiales de los personajes. Otro punto a favor para este juego, son la cantidad de secretos que podemos desbloquear en nuestra travesía. Aparte de que las recompensas son algo interesantes. En especial a uno, que lo desbloqueamos al hacer la quinta y última misión de Smoke, en la cual nos desbloqueara el juego de arcade del Mortal Kombat 2, pero solo en las versiones americanas del juego. Otro punto a favor de este juego, es lo tan detallado que están los escenarios, y qué tan interactuables son. Por ejemplo, en la guarida de Goro, en la fosa, podemos tirar a los enemigos a los pinchos del suelo. Otro ejemplo sería las catapultas que hay en la Academia Wuxi, que, al tirar a un enemigo a estas, se nos desbloqueará un camino nuevo, o un secreto, y el tercer ejemplo de esto, son los árboles del bosque viviente. Que, al alimentarlo con los enemigos del lugar, nos dejarán avanzar, hasta llegar contra Reptile. Y hay muchos más ejemplos de esto. Y el último punto a favor para este juego, son los cameos, o apariciones de personajes conocidos de la franquicia. Un ejemplo de esto, sería, Jax, y Kano, en la fundición, Ermac, en la Academia Wuxi, y, mi favorito personalmente, Kabal, en los yermos. Me gusta mucho su aparición en este juego, por el hecho de que es la primera vez que lo vemos sin su característica máscara. Esto se debe a que él usa su máscara, en los eventos de la tercera entrega. Además de eso, nos dejará sus armas. Y como extra, hay una probabilidad en que, al hacer combos, nos puede llegar a salir, el tan característico sonido de Toasty, bajo con el texto del audio, encima de los números del combo. Ahora, pasemos a los puntos malos. Entre los puntos malos, colocaría la banda sonora. Si bien, como dije anteriormente, la música de este juego no es tan mala del todo, pero siento que pudo ser mejor. ¿Venimos escuchando este tipo de temas de la quinta entrega? ¿De la sexta entrega? Hasta escuchar esto. Repito, no es tan mala, pero no es tan memorable.
Aunque curiosamente, algunos de los temas ambientales de este juego, lo podemos escuchar en otros juegos de la misma, o en diferentes medios de diferentes franquicias. Por ejemplo, en Mortal Kombat, Armageddon, en el menú del juego, es la misma que la música ambiental de la Academia Wu-Shi, solo que con algunos cambios de instrumentos. Además, en el juego de Tomb Raider, Legend, que salió en 2006, al entrar a las cuevas de hielo, después de deslizarnos sobre unos hielos, cerca del avión estrellado, podemos escuchar una base del tema ambiental de la fundición. Y curiosamente, en la serie de Samurai Jack, en el episodio 11 de la temporada 4, que se llama Cuento de X-49, en cierta parte del capítulo, cuando el robot le intenta disparar a Jack y falla dando a unas tuberías para que salga vapor, podemos escuchar una base de la música del menú del juego. Bueno. Volviendo a los puntos malos del juego, otro de los puntos sería el backtracking. Creo que ya no hace falta explicaciones de lo que es. Y es que, en algunas partes del juego, nos obliga a devolvernos, para poder continuar con la historia. Un ejemplo, sería Tumbas de Almas. En la cual, habrá dos pasillos. En el de la derecha, debemos atravesar varios obstáculos y enemigos, hasta activar una placa de presión, que soltará una espada. Después, devolvernos hacia donde está la espada y romper unos cadáveres que estaban asegurando una puerta. Después de entrar a la puerta y destruir una esfera grande con almas atrapadas, nos devolvemos a la sala principal e ir a la otra puerta. Lo mismo. Esquivamos obstáculos, llegamos a una zona en la cual debemos calcular el tiempo para poder avanzar, después, hacer un prueba tu fuerza, para abrir unas puertas que estaban en una prisión, e ir para allá, atravesamos varios caminos, matamos al demonio Orochi, volvemos a la sala principal, nos enfrentamos a Baraka, lo derrotamos, y nos pide que volvamos a la Academia Wu-Shi, atravesando un portal para poder conseguir la habilidad de correr sobre las paredes, atravesamos ese mismo portal, corremos verticalmente para agarrar el medallón, nos devolvemos a la zona de portales y continuar con el siguiente camino. Y este problema también lo vemos en las misiones opcionales de Smoke. Nos dice qué lugar ir, vamos a ese lugar, lo completamos, nos devolvemos hacia él para la siguiente misión, lo mismo, nos dice qué lugar ir, vamos a ese lugar, y todo eso es en las 4 misiones de este. Ya que la última misión, nos encarga ir hacia un portal que está cerca de él, para empezar a hacerlo. Otro punto negativo, son las cantidades de enemigos que nos podemos encontrar en varias zonas del juego, hasta el punto de que nos acorralen demasiado, hasta vaciarnos toda la vida. Este último, también aplica para algunos de los jefes del juego. Por ejemplo, cuando peleamos contra Sub-Zero, este nos puede quitar mucha de nuestra vida, hasta el punto de que, si lo derrotamos a mitad de la batalla para que nos ayude, en atravesar una zona con un barco, debemos ayudarle en lidiar con los esqueletos sangrientos que van subiendo al barco, con la vida que nos dejó el jefe. Y se pone peor esto, ya que, a veces, Sub-Zero se quedará en un solo lugar, corriendo hacia atrás, ignorando a los enemigos por completo. Y nosotros nos debemos de encargar de sacar a los esqueletos sangrientos del barco, y también esquivar las trampas que hay en el camino. El siguiente punto negativo para este juego, y el peor de todos, son las pantallas de carga. Llegamos un camino, apretamos ese botón para continuar, nos tragamos una pantalla de carga, y cuando cargue esa pantalla de carga, seguimos con nuestro camino, pero nuevamente nos tendremos que comer otra pantalla de carga, y así, hasta el hartazgo. Y esto es mucho peor cuando son zonas pequeñas. Un ejemplo de eso, pueden ser ciertas zonas de la guarida de Goro, del bosque viviente, y de la fundición. También en algunas secciones, que nos presenta una estructura súper grande, como la entrada del monasterio maligno, la entrada de Tumbas de Almas, o la entrada del Coliseo de la Fundición, por mencionar algunos de estos. Otro punto que sí lo consideraría como negativo, y son, los cambios en la historia del juego. Si bien, a pesar de tomar como base el segundo juego de la saga, pues en esta entrega, hicieron cambios en la historia.
O sea, se tomaron ciertas libertades creativas. Entre esos cambios, están, el ataque de los Tarkatanos en la Academia Uushi, ya que, en el juego original, estos ya habían atacado la academia, matando a casi todos en el lugar, y que Liu Kang tenga que ver el desastre que estos dejaron. Y en Mortal Kombat, Shaolin Monks, los Tarkatanos atacarían, cuando los héroes de la Tierra, están festejando por salvar la Tierra, por haber ganado en el torneo. Otro ejemplo, sería, que, en el juego original, Shang Tsung, le suplicaría a Shao Kahn, en hacer otro torneo, para poder invadir a la Tierra, y Shao Kahn, le da el visto bueno. Después de eso, lo rejuvenece, para que este también pueda participar. En Mortal Kombat, Shaolin Monks, este rejuvenece una vez que lo encontremos, en tumbas de almas, mientras absorbe almas de la esfera, para marcharse después. Y puedo dar más ejemplos, pero eso sería alargar más el video, y espero que, con los dos ejemplos anteriores que dije, se haya entendido este punto. Y el último punto negativo que tengo para este juego, y es el 120%. ¿Qué puedo decir de esto? Hacer muchas cosas para casi nada al final. Desbloquearemos todo, y no sabremos qué hacer después de todo el esfuerzo. Lo único que nos puede servir, sería presumirlo a la gente. Lo único que se me ocurre es darle unas probadas al Mortal Kombat 2 de arcade, y pasarse el juego con todos los personajes. Siempre y cuando, que tengas una copia del juego, en su versión americana, y no europea. Sin nada más que agregar en los puntos malos, pasemos a la conclusión. Si bien, este es uno de los juegos que menor recuerda a la gente, al ser un spin-off de la franquicia, se sigue hablando a día de hoy. Mortal Kombat, Shaolin Monks, es un juego que, en su momento, decidió experimentar un poco con la franquicia. Cambiando los combates que teníamos de ese entonces con entornos 3D, a ser uno mucho más libre, y también para redescubrir los inicios de la saga, con casi la misma historia del juego que tomaron como base. Y ni olvidemos de algunos cambios que hicieron bien en este juego, como los escenarios y entornos más detallados, que dan ese toque de realismo al juego. A día de hoy Mortal Kombat, Shaolin Monks, es considerado como un juego de culto. A pesar de que le fue bien tanto en críticas como en ventas, este no pudo superar en popularidad a los juegos que salieron antes, o después de este. Pero se recuerda con mucho cariño por la experiencia que nos dejó tras jugarlo en su momento. Yo recomiendo este juego a aquellos que son fanáticos de la franquicia, y al juego mismo. También les puede interesar a aquellos que quieren conocer a la franquicia, incluyendo a los personajes y escenarios que hicieron grande a esta franquicia. A pesar de todo lo que dije anteriormente, este juego será, y seguirá siendo, mi Mortal Kombat favorito, ya que, gracias a este juego, pude conocer a la franquicia, y por marcar mi infancia, cuando lo jugaba con mi hermano. Y como nota final para este juego, es la misma que puse en el video anterior. Un 6,6. Y ahora que hemos terminado con Mortal Kombat, Shaolin Monks, pasaremos a terminar con el video. Bueno. Espero que les haya gustado el video, la verdad es que tenía unas ganas tremendas de hacerlo, ya que, los dos vídeos que hice anteriormente, hablando de estos dos juegos, me parecieron muy malos, por el mero hecho, de que parece que estuviese resumiendo la historia completa de los dos, además de que, en esos vídeos, la edición era muy simple, y aparte de eso, el programa que usé para editar los vídeos, que es el Camtasia Studio 8, mientras más editaba, más lento se ponía el programa, y a veces ni guardaba los avances de los vídeos, y era muy probable de que se congele, hasta el punto de editar todo otra vez, desde la última vez que guardé el archivo. Así que, decidí hacer este video, para corregir todo lo malo de esos dos vídeos que hice por allá, en 2024. Además, ya tengo pensado en qué juego hacerle una review, y también es uno que marcó mi infancia con la PlayStation 2. Y, también tengo pensado en hacerle una review a una trilogía de juegos que tengo comprado en Steam, y lo tengo pensado en sacarlo, para el 10º aniversario del primer juego, que se lanzó oficialmente, en 2016. Y sin nada más que agregar, espero que les haya gustado el video de hoy, no se olviden de suscribirse, activar la campana de notificaciones, dar like al video, comentar algo positivo, y, compartirlo con algún conocido vuestro, para seguir creciendo en esta plataforma decadente, que es YouTube. Sin nada más que decir, se me cuidan gente, bye bye.